Hola, bienvenido a un nuevo video. En esta oportunidad quiero comentar una cita del libro Generación Idiota de Agustín Laje. Hace un par de días hice otro video comentando una cita de este libro, pero es que en realidad tiene unos pasajes muy buenos. Y la cita que voy a comentar aquí, cuando lo leí dije, no, esto merece la pena traerle un video. Así que bueno, vamos con la cita primero, que dice así. El ritmo de cambio de la moda es una función de la veneración de lo nuevo. El idiotismo contemporáneo, desarraigado del ayer y poco interesado por el mañana, precisa de lo nuevo constantemente, porque es lo nuevo lo que le expresa el presente más absoluto. Lo nuevo es el carpe diem, la fugacidad del momento que se evapora en el recambio desquiciado de la moda. Al perder las referencias sólidas del sentido y la identidad, el individuo posmoderno no tiene más remedio que construirse a través de la apariencia. Por eso reinan las identidades de supermercado, la identidad mercancía, que se compra y se vende al por mayor, al por menor y al por mayor. Una nación, una familia, una religión, una historia, unos principios y convicciones, en cambio, no se compran. Más aún, todo esto se ha vuelto demasiado sólido, demasiado adscriptivo, demasiado perdurable y muy poco vistoso como para resultar atractivo. Además, todas estas referencias apuntan hacia atrás y hacia adelante, surgen con el lento andar del tiempo y plantean horizontes temporales futuros demasiado largos. El bien de la patria, la sucesión de las generaciones familiares, la salvación del alma, la realización de un proyecto político. Allí donde solo se quiere el carpe diem y el soltar. Es una cita que, como comenté, me parece muy interesante y hay tres puntos que me gustaría comentar acerca de esto. Lo primero que pensé al leer esta cita es que nuevo no es lo mismo que mejor. En la actualidad, sobre todo como mi generación hacia abajo, que al menos mi generación yo creo que fue la última que creció sin tener acceso al celular en su niñez, sino como de la adolescencia en adelante recién tuvimos acceso a esa tecnología. Pero en general todos lo usamos y no hemos acostumbrado al tema de la rapidez. Y estos avances tecnológicos han hecho que vayamos pensando que lo nuevo es inherentemente mejor que lo viejo o que lo antiguo. Y eso es algo que es una idea que no me parece que sea adecuada, porque en las cosas antiguas, en la historia, en todo lo que ha pasado antes de nosotros, de que existiéramos, incluso antes de que surjan todas estas herramientas tecnológicas, así como Internet, habían cosas muy buenas. Y principalmente a mí me gustaría, como dice aquí el segundo punto, que nosotros nos esforcemos por rescatar lo bueno del pasado, que tiene que ver con tradiciones, costumbres, valores, que se ha ido perdiendo mucho en este tiempo. En el postmodernismo, como hace alusión aquí a Agustín Laje también. En el postmodernismo donde pareciera que la verdad no importa, que todos son construcciones sociales, que de repente la emoción puede tener más validez que la realidad objetiva. Todas estas ideas que han ido carcomiendo culturalmente a la sociedad, yo diría porque para mí son ideas que no hacen retrasarnos más que adelantarnos, son ideas que se han impregnado y que van condicionando nuestra forma de ver la vida. Esto mismo de que pensar que lo nuevo es lo mejor, que siempre el progreso va a ser hacia adelante, es una idea que no tiene ninguna base. O sea, si nos ponemos a pensar, pueden haber cambios sociales que en realidad no hagan retroceder, como pasa a menudo en diferentes países. Las guerras siguen apareciendo en diferentes partes del mundo. Hay países donde todavía existen gobiernos autoritarios donde limitan la libertad de la gente de una manera impresionante, donde si no perteneces a un partido prácticamente no tienes posibilidades de surgir en la vida. Todavía existen esas cosas y ningún país, ninguna sociedad va a estar exento de volver a ese camino, de volver a una situación peor que antes. Por más que los últimos 200 años, 200 y tanto, han sido de progreso, de crecimiento económico, que sí me podrá decir que el crecimiento económico no es lo más importante, pero es una parte importantísima para el desarrollo de una sociedad, ya que si la gente no tiene idea de qué va a comer en el día, cómo se va a preocupar de cosas más relevantes como podrían ser los temas de la cultura, del arte y cosas que podríamos considerar más trascendentes. Incluso el mismo tema de la religión. La religión en su inicio se arraigó más en sociedades que estaban más avanzadas materialmente, porque cuando uno tiene satisfechas ciertas necesidades recién puedes empezar a pensar en cosas que van más allá, si no estás preocupado simplemente de lo que vas a comer en el día a día. Y otra idea que a la que menciona Laje también tiene que ver con el presente, con hoy día se venera demasiado el presente. De hecho, yo hubo un tiempo que también era de esta idea de que en realidad el futuro, el pasado no importa, todo lo que tenemos es este momento, que si uno lo piensa así a nivel conceptual, es cierto, o sea, este momento es lo único que tenemos seguro. Pero se ha caído tanto en esto de valorar solamente el presente que hemos perdido de vista esos otros, esos valores o
fines más trascendentes que podríamos tener en la vida, los cuales necesitan de un lapso temporal mayor al solo momento presente como para darse, para que arraiguen en nosotros. Lo mismo que dice aquí Laje del tema de la religión, de un ideal político, ese tipo de cosas no pasan de un día para otro, no pasan solo en el momento presente. Van a irse dando de a poco en base a lo que uno va aprendiendo, las convicciones que se va haciendo, en base también a lo que le enseñaron, pero no son cosas que surjan de la nada. Cuando caemos en esta veneración de solamente el presente, para mí es un indicio de que en realidad hemos estado perdiendo el sentido en la vida. O sea, para mí lo que da sentido al final son causas más trascendentes a más largo plazo. Si no tenemos algo a lo que atarnos, sí podemos encontrar sentido en el momento presente, tal vez, pero imagínate, para mí es muy difícil que podamos sostener eso. Y si nos tratamos de mantener en esa línea, yo veo inevitable caer en tipos de conductas autodestructivas como podrían ser placer inmediato, que en realidad nos hacen sentir bien un momento, pero después nos terminan haciendo sentir mal o nos terminan por destruir la vida en definitiva. Y es por eso que el tercer punto del que me gustaría hablar es el tema de la identidad y de la vocación. Para mí esto es algo muy importante y lo he traducido en dos preguntas, que es que cada de nosotros debería preguntarse quién eres y quién quieres ser y a qué causa o fin trascendente quieres contribuir. La primera tiene que ver con la identidad, de definir qué somos como personas, o sea, cómo nosotros nos queremos ver también, porque quizás hay cosas que no nos gustan de nuestra persona actual y que queremos mejorar en el futuro, pero tener claro eso, o sea, qué tipo de persona vamos a querer ser en todos los ámbitos. Por ejemplo, si queremos aspirar a un sueño, a una meta, saber qué sueño, qué meta es eso y qué persona teníamos que convertirnos para conseguirlo. Pero también está el tema de los valores, cómo nos queremos comportar en sociedad, cómo nos queremos comportar con nuestros amigos, con nuestra familia. Y en base a eso vamos a ir pudiendo juzgar lo que hacemos en nuestro día a día, nuestras acciones, a ver si están alineadas a ese tipo de persona que queremos ser o si nos estamos dejando llevar por otras cosas y poder rectificar en un momento justo cuando lo percibamos o cuestionarnos por qué estamos fallando. También hay que ser compasivo en ese sentido con uno de no castigarse si hace algo como que va en contra de lo que quiere ser a futuro, sino preguntarte por qué estás fallando, porque quizás hay una situación que te está haciendo sentir mal, que debería arreglar, que es la que te hace caer en ciertas conductas que no van de acuerdo con lo que te gustaría ser como persona. Y por el otro lado está la segunda pregunta que tiene que ver con ese fin más trascendente precisamente, con la vocación, entre comillas. Quise ponerle esa palabra como para titularlo, que es pensar principalmente qué causa quiero seguir, qué causa quiero defender, a qué idea quiero contribuir, qué cambio quiero ver en el mundo. Esa es como una pregunta que a mí me parece interesante, porque también guía nuestra forma de actuar. O sea, si uno se pone a pensar, ¿cómo me gustaría que actuasen todas las personas? ¿Cómo siento que actuando yo podría hacer de este país un lugar mejor, de esta sociedad un lugar mejor, de este mundo un lugar mejor? Si nosotros nos empezamos a comportar de esa forma, si tenemos claro a qué es lo que queremos contribuir, cuáles son los valores que van a regir nuestro actuar, de partida estamos siendo un ejemplo que para mí es donde se debe empezar. Querer cambiar a otras personas, querer que cambie el país, una sociedad completa sin cambiar uno primero, sin alinearse uno, siento que no tiene sentido. Y es parte también de como de egocentrismo, de creer que se está por encima de las otras personas para decirle cómo deberían comportarse. Si uno no es fiel a eso que uno dice que es como la gente debería comportarse, o sea, con qué cara le va a pedir las cosas a otras personas. Entonces, estas dos preguntas para mí son fundamentales. Y son para reflexionarlas, no es como para responderlas a la rápida. Ni siquiera es que se puede encontrar una respuesta de un día a otro. Puede llevar incluso meses, yo diría. Y también es replanteable a lo largo de la vida. Pero, que sean replanteables, que quizá en un tiempo tú quieras ser otro tipo de persona futuro, no significa lo mismo a solamente vivir el presente, como a dejarte llevar por lo que te inculquen de afuera. Porque al menos en ese lapso temporal en el que definiste qué es lo que quieres ser como persona, va a tener un norte hacia el cual caminar. Y también veo que es difícil el hecho de que pasado un tiempo cambie totalmente el tipo de persona que vaya a querer ser o el tipo de causa a la cual quieras contribuir. Pueden haber variaciones, sí, pero es difícil que sean tan grandes esas variaciones. Por lo tanto, formarse una idea de estas dos cosas, de nuestra identidad y de la vocación que queremos seguir, pueden ser una buena guía, una buena brújula para guiarnos en estos tiempos postmodernistas, donde parece que todo es interpretación y que nada es real por sí mismo. Porque si perdemos de vista que en realidad hay una realidad objetiva, que hay algo que podemos identificar que es lo que es cierto en el fondo,
Si perdemos de foco esta idea, en realidad todo se vuelve aceptable, ya se cae la idea del bien y el mal, no hay moral, no hay ética, y sin eso siento que una sociedad no podría prosperar. Así que bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Suscríbete al canal si quieres seguir viendo videos como este y nos vemos en una próxima si la vida lo permite.